Muy buenas noches, que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes. Saludos cordiales a todos nuestros hermanos ministros y hermanos nuestros en todas las naciones que nos ven a través del noticiero mundial, Noticias del Fin. El día de hoy quiero seguir compartiendo la segunda parte sobre la profecía gloriosa dada por el eterno Dios al profeta mayor Daniel. Y quiero leer el versículo 26 de esta profecía extraordinaria que se encuentra en el libro de Daniel. Y lo quiero hacer honrando la Trinidad eterna. Y dice así la escritura inerrante: después de las 72 semanas, el Mesías será quitado y no tendrán nada, y el pueblo de un gobernante, de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad. ¿Qué ciudad? Jerusalén, y el santuario con cataclismo. Esta palabra en el hebreo es inundación. Será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Versículo 27. Por una semana él confirmará. Entendemos que es el príncipe de este pueblo romano. Por una semana él confirmará un pacto con muchos. Entendemos por esta porción y otras que esta semana es una semana de años de 360 días. Y esta semana está todavía pendiente en la profecía de las 70 semanas de Daniel. Es por eso, señores ministros y hermanos míos, que es nuestro deseo que podamos tener una línea escatológica correcta y entender claramente, porque muchos están pensando que estamos dentro de la tribulación de la 70ª semana de Daniel. Ahora, el segmento de 7 años futuros, nosotros, los cristianos, le llamamos la tribulación. El que inicia será el príncipe de este pueblo, que sin duda alguna, por los textos doctrinales, se refiere al anticristo. Sígame usted con precisión para poder tener una hermenéutica escatológica correcta. No debemos enseñar si no conocemos la escritura escatológica desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque ese es uno de los grandes problemas que existe, que la asamblea cristiana no judía, el pueblo que tiene promesas celestiales, están esperando promesas terrenales. ¿Por qué? Porque no se está enseñando con todo respeto conforme a la escritura sagrada. Ahora, el anticristo hará un pacto con muchos. Entendemos que terminará la falta de convivencia en el Medio Oriente. Hará un pacto, es plural, con muchos, con los judíos, con los musulmanes, con los palestinos, pero lo hará el anticristo especialmente con los musulmanes. ¿Por qué? Porque tienen el terreno y tienen la mezquita ahí, y hará un pacto con los judíos. ¿Para qué? Para que los judíos le permitan reconstruir el templo. Porque tiene, recordemos, que haber un templo para que se pueda cumplir
el segmento que falta. La profecía fue sobre Jerusalén. La profecía es sobre los judíos y sobre el santuario. Mire qué importante, tiene que haber santuario. Otras porciones doctrinales bíblicas lo van anunciando, como por ejemplo el Apocalipsis capítulo 11. Entonces, señores ministros de la palabra y hermanos míos en toda Latinoamérica, es nuestro deseo que la iglesia cristiana en Latinoamérica regrese al cristianismo bíblico, porque la iglesia está peleando la última guerra espiritual antes que se cumpla la doctrina gloriosa del arrebatamiento. Entonces el anticristo va a hacer un pacto con muchos, vuelvo a decirlo, con judíos, con musulmanes, con palestinos y con otros aspectos internacionales. Por ejemplo, con el Vaticano, la Roma religiosa, con las Naciones Unidas, la ONU, y con muchos más que de una u otra manera gobiernan los sistemas del mundo entero, de manera de arreglar la situación, que los judíos reconstruyan el templo. Y esa será la semana de los 7 años de la tribulación. La última semana aún está pendiente de cumplirse. Recordemos que son 70 semanas de años de 360 días. Se han cumplido 483 años. Solamente falta la última semana. Y si el Eterno, el Dios Altísimo, el Soberano, Él prometió cumplir las profecías específicamente al pie de la letra, se cumplirá. Pero déjame decirle que la iglesia cristiana, la asamblea cristiana, no estará en la tierra para vivir la última semana de la profecía de Daniel. Como les dije, esta última semana aún está pendiente por cumplirse. Al comienzo de esta semana, el príncipe de Roma, por ahora llamémosle así, hará un pacto con Israel. Y vuelvo a aclarar, con muchos más, no solamente con Israel, y lo violará. Este que hará el pacto, que es el anticristo, lo violará a los 3 años y medio, y de ahí comenzará la persecución contra los judíos, contra el pueblo de Israel. Mira qué impactante. Todo eso está escrito en la línea escatológica marcada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es por eso que al arquitecto de las edades, al eterno Dios Altísimo, le ha placido revelarnos todo aquí en la Biblia, el libro de los libros. Dice también que luego vendrá el juicio sobre él y la consumación de las promesas de Daniel capítulo 9, versículo 24, y vendrá sobre Israel. Esa última semana, esos últimos 7 años, ese es el periodo de la tribulación. ¿Entienden de dónde lo sacamos? No lo estoy inventando. Y si estudiamos el profeta Daniel, capítulo 17, si estudiamos el libro del apóstol Juan, el misterio del Apocalipsis, capítulo 11 y capítulo 12, se mencionan también periodos de tiempo similares. Y esto es un análisis escatológico para poder ampliar un poquito más el entendimiento de nuestros hermanos. Y se menciona la mitad, porque hay cosas que sucederán muy importantes a la mitad de esos 7 años. Por eso se habla de 42 meses en otros contextos, o de 1260 días.
Y el ángel Gabriel acá dijo, a la mitad de la semana, a los 42 meses, hará cesar el sacrificio. Esta última semana de 7 años, de 360 días, es el periodo de la cual la asamblea cristiana, la iglesia cristiana, le llama la tribulación. Será inmediatamente después del arrebatamiento. Por eso su comienzo no lo podemos fechar. No sabemos cuándo. No podemos tampoco fechar cuánto tiempo después del arrebatamiento. Yo no sé si será después de un día, una semana, un mes, 6 meses, un año. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice cuándo viene la gran tribulación. Evidentemente, el arrebatamiento de la iglesia cristiana no marca el comienzo de la tribulación. ¿Por qué lo digo yo tan seguro? Porque la iglesia no aparece mencionada en el Antiguo Testamento, mucho menos aparece el arrebatamiento doctrinalmente escrito. El inicio, señores ministros, de la tribulación lo marca el pacto que este hombre llamado el anticristo hará con muchos. Y es por eso que el versículo 27 dice claramente, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por supuesto, para autorizar evidentemente la actividad del sacrificio en el templo. Es evidente por el contexto. Judíos, Jerusalén, santuario. Estamos hablando los aspectos de la profecía de Daniel y no podemos salir de esa línea. Es un lenguaje judaico, no es para la iglesia cristiana. Es por eso que usted no debe de creer que está viviendo la 70ª semana en esta pandemia. Claro que estamos pasando angustias, aflicciones, tribulaciones, pero no la tribulación de la 70ª semana de Daniel. No lo es. El comienzo de la 70ª, así también la llamamos la última, es la 70 o la 70ª semana de Daniel. ¿Por qué lo hablo de esta manera, con una elocuencia de entendimiento? Porque la mayoría de hermanos no conoce el lenguaje y van escuchando y van repitiendo, pero no van entendiendo realmente. Y nuestro propósito como educadores, ministros de la palabra, educadores, es enseñar la línea doctrinal correcta. Ahora, el comienzo de la 70ª semana marcará también el comienzo del día del Señor, del Antiguo Testamento. El día del Señor, el día de Jehová, es el día del Señor del Nuevo Testamento. Quiero volverlo a decir, en el Antiguo Testamento, el día de Jehová es el día del Señor del Nuevo Testamento. Este día del Señor anunciado por los profetas del Antiguo Testamento y por Pablo también. Pablo fue el último de los apóstoles. Mira qué lindo, con llamado para formar dentro del colegio apostólico. Y este precioso apóstol verdadero escribió en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 2 al 3. Tenga usted la gentileza de permitirme leerlo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como así, ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Será el tiempo en que el eterno Dios intervendrá directamente en los asuntos humanos. Primero con grandes juicios y luego con las grandes bendiciones que traerá el Mesías y su reino milenial.
Qué hermosa es la escatología bíblica, hermanos preciosos, porque cuando usted estudia la palabra profética más segura que está escrita en la Biblia, desde Daniel hasta el Apocalipsis, usted siente gozo. En medio de lo que estamos viviendo, usted tiene esperanza que ya viene el arrebatamiento y que no va a estar en esa última semana de la profecía de Daniel. ¿Cuándo será? Estoy convencido que será después del arrebatamiento, pero no podemos marcar la fecha. Por favor, no está escrita en la Biblia. Es por eso que el libro del Apocalipsis comienza con una bienaventuranza. Dice, felices todos aquellos que leen y que escuchan la palabra de esta profecía. Pero el libro del Apocalipsis termina con una maldición. Dice los versículos 18 y 19 que nadie puede agregar ni quitar ni una palabra. Y si la Biblia no dice cuándo viene fechado el día de la tribulación, el día de Jehová, los juicios grandes sobre la tierra, nadie puede decir una fecha. ¿Por qué? Porque es un mentiroso. Y dice Deuteronomio 4:2 o Proverbios 36 o Apocalipsis 22, 18, 19, que todo aquel que hable algo que no está escrito en la escritura sagrada será hallado mentiroso. ¿Cuándo será todo esto? Será cuando este príncipe de poder mundial haga pacto con muchos. Estamos hablando cuando el anticristo tome las riendas de este mundo. Tendrá 7 años de 360 días. ¿Y cómo lo sé? Lo sacamos de Daniel capítulo 9 y lo vamos a comprobar en otras enseñanzas, en otras porciones, en Daniel, en el Evangelio de Mateo y especialmente en los capítulos 11, 12 y 13 del libro del Apocalipsis, donde se habla claramente de 42 meses o de 1260 días. Gracias a Dios que usted y yo no vamos a estar en este mundo cuando todo esto comience. Es por eso, amados hermanos, que bien claro debemos de saber, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que nadie, ningún lobo te robe tu corona, que el Maestro Divino, Señor Pastor, Señor Evangelista, Señor Maestro de Escuela Bíblica, Señor Diácono, Episcopus, Presbítero, Supervisor, hermano precioso, hermana preciosa, no importa lo que usted haga dentro de una casa de oración, lo importante es que sea cristiano. ¿Por qué? Porque pronto estaremos con nuestro Señor, el Kyrios, y no nos vamos a debilitar. Ahora, es más, vamos a presenciar, déjeme decirle, desde los cielos, el momento cuando el Señor abra los sellos de aquel libro. Y el primer sello da lugar que venga alguien montado con un caballo blanco en anuncio de paz. Quiero volver a repetir esto. Después del arrebatamiento, los cristianos vamos a mirar, vamos a presenciar desde los cielos con cuerpo glorificado el momento cuando el Señor, en el griego es el Kyrios, abra los sellos de aquel libro. Y el primer sello da lugar ¿a quién? A alguien que viene montado con un caballo blanco en anuncio de paz. Ese primer sello y ese primero que viene no es el Señor Jesucristo, sino es el falso Cristo. ¿Quién es el falso Cristo? El que dominará el mundo. El mundo doblará sus rodillas al anticristo. Los señores políticos, los señores judíos, doblarán las rodillas al anticristo. Nosotros vamos a ser llevados
a estar en la gloria, adorando y alabando al Cordero. Y todo lo que está escrito en el Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 es en el momento del Apocalipsis 5 que no se encuentra nadie digno de abrir el libro o abrir el rollo. Y es ahí cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, como dice, Él es el único digno de abrir este libro o abrir el rollo. Lo abre y el primer sello, y es el inicio de la tribulación. Se manifiesta el pseudo cristiano, el anticristo. Y usted y yo tendremos el honor más grande de estar presenciando todo lo que va a pasar. Vale la pena ser cristiano. No se olvide cómo murieron como mártires nuestros hermanos, comido por fieras, por felinos grandes, quemados como antorchas en las sendas de los palacios de los emperadores. Usted no va a tener miedo a lo que vive, al contrario, haga lo que dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el morir es vivir, y en el morir hay ganancia, hermano. Lo que vive es la última guerra espiritual. Lo que vive es el sonido de los jinetes que están llegando a la tierra. Pero antes que suceda todo esto, usted y yo saldremos de esta tierra. El primer sello se presenta con armas de paz. Falsa paz, montado en un caballo blanco, engañando al mundo entero. Y ahí comienza la tribulación. Escuche bien, 7 años de 360 días. Yo les hago una pregunta: ¿cuál es el propósito de la tribulación? Déjenme decirles algo. Dios tiene propósitos específicos para ese tiempo marcado. Primero, es para Israel, en medio de las naciones. Y déjeme explicar un poquito este tema. Quiero dar la estructura del corazón doctrinal. El propósito 1, vamos a ponerlo así, es para Israel. Será un tiempo de indisciplina por su continua desobediencia. Recuerden que el Eterno les dio advertencia a los judíos, pero esa disciplina tendrá como meta que reconozcan su pecado, que reconozcan su rebeldía y se conviertan al verdadero Dios y a su Mesías, al Mesías de Israel. Recuerde algo: un Mesías, 2 venidas. Su primera venida como cordero y su segunda venida como león de la tribu de Judá. El eterno Dios en Deuteronomio capítulo 30 busca el arrepentimiento de su pueblo de Israel, no busca la aniquilación del pueblo de Israel. Hay enemigos que buscan la aniquilación del Estado de Israel porque nunca lo van a lograr. ¿Sabe por qué nadie puede destruir Israel? Porque tendrían que deshacer al Dios de Israel. Eso es imposible, porque el Dios de Israel es indestructible. ¿Quiere que le diga algo? Israel tiene aproximadamente 20,000 metros cuadrados. 20,000 metros cuadrados, con un aproximado un poco más de 7 millones de habitantes. Alrededor de Israel hay 122 millones de árabes y no pueden tocar esa tierra porque esa tierra tiene propósito profético. Y el eterno, el soberano, el grande, el general de generales, el eterno Jehová de los ejércitos, no, pues Él es invencible. Nadie puede destruir lo que Él no quiere que toquen. Amén. Déjeme leer lo que dice Deuteronomio capítulo 30. Por favor, voy a leer el versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas naciones, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti,
y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Un ratito, déjenme explicar esto. El Eterno ya había anunciado que iba a desparramar a los judíos por todo el mundo. Por eso hay judíos en Buenos Aires, hay judíos en el Perú, hay judíos en Bogotá, hay judíos en Nueva York. Están por todos lados y ya estaba anunciado en los libros de Moisés por causa de la disciplina que el eterno Dios les iba a dar. Versículo 2, capítulo 30 del libro de Deuteronomio, de Barín en hebreo. Tenga usted la amabilidad de estudiar con nosotros. Y te convertirás, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Hermanos, déjenme decirles algo. Estas son promesas del pacto deuteronómico. ¿Quiere que le diga algo? Hay 4 pactos importantes que marcan la línea escatológica. ¿Cuáles son? Es muy importante conocer los pactos de Dios en la Biblia. El pacto abrahámico, el pacto deuteronómico, el pacto davídico y el nuevo pacto. Son 4 pactos que debemos de estudiar, que debemos de profundizar. ¿Para qué? Para entender las profecías bíblicas. El profeta Daniel, su libro es como el Apocalipsis del Nuevo Testamento. No podemos entender el Apocalipsis si no conocemos el libro de Daniel. Y si no conocemos el libro de Daniel, no entendemos el Apocalipsis. Y para conocer el libro de Daniel hay que conocer las promesas que el eterno Dios le dio a Abraham. Y de ahí vienen los pactos que marcan la línea escatológica. El Eterno va a hacer algo especial con Israel, porque los judíos, al cual los bendecimos y que yo amo mucho Israel, son de corazón duro. Y Dios los va a meter en el fuego de la tribulación. No es porque el Eterno sea malo, todo lo contrario, los va a meter en el fuego para hacerles que se conviertan al Dios vivo, verdadero, y al Mesías, su Hijo amado. Escuche lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 30, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. La palabra Jacob es una palabra judaica, no es para la iglesia, por favor. Significa Israel. ¿Qué tiempo de angustia para Israel? Pero en ese tiempo de la tribulación, en Israel será librado, dice el profeta Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Inspirado por la tercera persona de la divinidad. Usted puede leer todo este capítulo 30 sobre Israel y sobre el reino mesiánico. Angustia que no tiene, escúcheme bien, punto de comparación. El general romano Tito mató 1.200.000 seres humanos. Los nazis mataron 6 millones, pero lo que viene no tiene punto de comparación. Nada de lo que está pasando en el mundo. Muertes de muertes de muertes, con enfermedades como el VIH, como el cáncer, homicidios, suicidios, parricidios, pandemias, terremotos, tsunamis,
nada se va a comparar. Por eso dice, aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia. ¿Para quién? Para Israel, no para la iglesia. Usted no debe de pensar que la tribulación, escúcheme bien, es para la iglesia. Por favor, es por eso, con todo respeto, no debemos de estar escuchando así nomás. Tenemos que saber a quiénes escuchamos, y no solamente a uno. Sobre todo tenemos que escuchar la Biblia, porque la Biblia es infalible, pero el hombre es falible. El profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1 dice, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los judíos, todos los que se hallen escritos en el libro. Será un tiempo de angustia, como nunca han tenido los judíos. Pero déjeme decirle algo, el Señor Jesucristo, el Kyrios en griego, el Maestro Divino, lo dijo en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. El mismo Señor Jesucristo lo dijo también en el Nuevo Testamento. Será el día de la tribulación y de la gran tribulación. ¿Quiere que le diga? Usted lo puede leer en el profeta Sofonías, capítulo 1, versículos del 13 al 18. El profeta Sofonías, capítulo 2, versículo 3. Pero yo voy a leer lo que dice el profeta Zacarías, capítulo 13, versículo del 8 al 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ellas y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Versículo 9, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Hago una pregunta, ¿y qué probará Dios? Sigo leyendo el versículo 9. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Este es el propósito de la tribulación. Es para meter al pueblo de Israel, a la niña de los ojos del eterno Dios, al fuego, para que se conviertan de sus malos caminos, de su desobediencia, a los caminos sagrados del Dios vivo. El capítulo 14 habla del día de Jehová y cómo Jehová pelea la batalla en defensa de su pueblo para venir y pisar sus pies en el monte de los olivos y ser rey sobre toda la tierra. ¿Cuál es el propósito de la tribulación? Traer a Israel al arrepentimiento. La tribulación, aparte que será para Israel, será también para las naciones y será días de mucha tristeza, de mucho dolor, días de ira. ¿Para quién? Para los incrédulos. ¿Para quién? Para las religiones, para las sectas, para los falsos apóstoles, los falsos profetas, para la misma apostasía. Todo este grupo que acabo de nombrar, religiones, sectas y apostasía, son hijos ¿de quién? Del falso profeta. Son hijos de la gran ramera del Apocalipsis 17. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 7 dice, luego el Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los que te aborrecen y te persiguen. Déjeme decir algo, Dios prometió dañar a los que dañasen en Israel. Y déjeme decirle, y un poco también
lo que le dijo a Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? Maldeciré a los que te maldijieran y bendeciré a los que te maldijieran. Señor en el Antiguo Testamento es Adonai y Señor en el Nuevo Testamento es Kyrios. En el Apocalipsis, el Señor Jesucristo abrirá juicio sobre todas las naciones. ¿Y sabe usted por qué? Porque todas las naciones maltrataron a los judíos, al pueblo escogido de Dios, a esa tierra al cual Dios bendijo, la tierra de los profetas, la tierra de los apóstoles, la tierra, el polvo que vio a nacer al Hijo del Dios Altísimo. ¿Ustedes se acuerdan de las plagas de Egipto? Les cuento que hay un paralelo muy interesante con Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Los sellos, las trompetas, las copas y los juicios sobre la Babilonia. Escúcheme bien, el granizo, la sangre, terrible en aquel éxodo. ¿Se acuerda usted? Los juicios de Dios y las plagas vinieron a Egipto, porque Egipto había esclavizado a Israel. Y en el Apocalipsis, en el futuro, los juicios y las plagas vendrán sobre el mundo entero, porque el mundo entero maltrató al pueblo de Dios. Ahí usted puede ver el Apocalipsis 6, los sellos, las trompetas de Dios, un juicio más severo desde el capítulo 8, versículo 2, hasta el capítulo 11, versículo 5. Las copas de Dios, capítulo 15 y 16, copas de la ira de Dios. Salen los 7 ángeles con 7 copas para derramar la última ira de Dios y la más fuerte. También juicios sobre la gran Babilonia, capítulo 17 y capítulo 18. Entonces, señores ministros, hermanos míos, hermanas mías, estamos estudiando la doctrina escatológica con la precisión de las Escrituras. No estamos aquí tratando de engañar a alguien, por favor. Estamos ya peleando la última guerra espiritual. Esto es algo 100% escritural. La tribulación será un tiempo de disciplina para Israel. ¿Para qué? Para llevarlos al arrepentimiento. Y la tribulación será un tiempo de ira para el mundo entero. Pero déjenme decirles algo. La iglesia será guardada de este tiempo de tribulación, porque la iglesia ya ha sido arrebatada. Quiero terminar esta parte para mañana continuar con una tercera parte sobre este programa extraordinario, escatológico, profético que Dios le dio al profeta Daniel. Doy un resumen. ¿Cuándo será este tiempo al que llamamos nosotros la tribulación? Será luego del arrebatamiento de la iglesia. Vendrá la tribulación en el mundo. ¿Cuánto tiempo durará? Durará 7 años de 360 días. La profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Va trazando acontecimientos que sucederán a la mitad de los 7 años, a la mitad de esa semana de años. Por eso, en algunos pasajes de Daniel y del Apocalipsis, la Escritura menciona 42 meses, que son 3 años y medio, y se menciona en 1260 días, que también son 3 años y medio. Considerando el año de 360 días, será así. ¿Por qué? Porque el Eterno, el arquitecto de las edades, lo estableció así en la Escritura Sagrada.
Dios, el soberano, marcó plazos a la venida del Mesías, al pueblo de Israel, a Jerusalén y al templo. Mira, ¿qué templo? En Jerusalén. El lenguaje es judaico, no es un lenguaje para la iglesia cristiana. Marcó plazos de 70 semanas, de años. Estos plazos los dividió claramente, escrituralmente, en 3 segmentos. Estos 3 segmentos eran 7 semanas más 62, suman 69 semanas de años. Ahí tenía que venir el Mesías príncipe a Jerusalén y se cumplió. Luego la profecía del capítulo 9 de Daniel no dice cuándo, pero por otras profecías en la Biblia entendemos ahora que pocos días después iba a ser sacrificado por nuestros pecados, como cordero de Pascua, iba a ser sacrificado por su pecado y por mi pecado, por su maldad y por mi maldad. ¿Cómo? Como cordero de Pascua. Es por eso que el profeta Juan el Bautizador proclamaba: he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego de eso, el pueblo de un príncipe futuro, ese pueblo fue Roma, y los ejércitos romanos destruyeron Jerusalén, y el santuario sucedió en el año 70 de nuestra era, y quedó hacia el futuro el último segmento de la profecía. Preste atención para que no se deje engañar, con todo respeto, por charlatanes que hablan y hablan por el YouTube y no tienen realmente la precisión de la Escritura y andan confundiendo al mundo. Es por eso que la iglesia cristiana espera el arrebatamiento y el pueblo de Israel espera señales. Pero ahora la iglesia cristiana se olvidó de la Biblia, se olvidó de la doctrina bíblica y anda buscando señales en el cielo. Las señales son para Israel, no para la iglesia, pero Israel es el reloj profético para la iglesia. Una semana más, durante una semana, es decir, 7 años, el que llamamos el anticristo, el hijo predilecto de Satanás, hará un pacto con muchos y evidentemente le permitirá a los judíos reiniciar su culto en el templo, que evidentemente tienen que reconstruir. Y es ahí que comenzará esa semana de 7 años, que también le llamamos usted y yo la 70ª semana de Daniel o la semana 70. Es la gran tribulación, pero la iglesia le llama la tribulación y la gran tribulación. Entonces, con ella se inicia el día de Jehová, tiempos de juicio, y luego continuará con la venida del Señor a Jerusalén y la instauración de su reino. Déjenme decirles algo: el eterno Dios, el soberano, no pierde el control ni la administración del mundo, hermanos, como muchos ignorantes, con todo respeto, pero son ignorantes. La palabra ignorancia significa falta de conocimiento en alguna área. Yo soy ignorante en la ingeniería, en la marina, soy ignorante en el sistema de comunicaciones para hacer un sistema televisivo, pero no soy ignorante en la Biblia. Pero hay ignorantes que agarran la Biblia y hablan, y ese es el problema, que un ministro no puede ser un neófito. La Biblia habla de características para ser un pastor, y con todo respeto lo digo, Dios no se salta lo estipulado por él mismo en la Biblia. Muchos dicen que la palabra de Dios, no creen que Dios no está haciendo nada en el mundo. Insisto, la tribulación es para Israel y las naciones, la iglesia cristiana, la asamblea de hermanos en el mundo, no una iglesia denominacional. La iglesia denominacional con H mayúscula, el concilio mayor, no existe. Es la asamblea cristiana. Todos aquellos que amemos a Dios, todos aquellos que tengamos un nuevo nacimiento, una nueva conversión, todos aquellos que
leamos la palabra y apliquemos la palabra en nuestras vidas. Esa es la iglesia que será arrebatada. No olvidemos que cuando el Señor nos lleve, estaremos en el tribunal del Señor Jesucristo y en la hermosa boda del Cordero. Y luego seremos testigos cómo el Señor se levantará de las bodas, por decirlo así nada más, y montará, dice la Biblia, un corcel blanco, el caballo blanco que lo traerá de regreso al planeta Tierra. Esto es algo increíble, es algo maravilloso. Nosotros, los ejércitos celestiales, vendremos con Él. Eso es a nivel del cielo. Pero aquí en la tierra continúa la historia con Israel y las naciones. En la tribulación, Dios tiene propósito para con Israel y Dios tiene propósito para con los gentiles o las naciones. Quiero quedarme hasta ahí, señores ministros y hermanos míos. Es un honor muy grande para este humilde servidor el poder haber expuesto un extracto teológico 100% doctrinal sobre la palabra de Dios. Cuando hablamos teológico, teología bíblica, estamos hablando que enseñamos solamente la Biblia. No es lo que yo crea, no es lo que dice algún libro, es lo que dice la palabra de Dios. Si Dios nos permite, estaremos mañana de nuevo a la misma hora para continuar con la tercera parte de esta lección apologética sobre la gran tribulación. Yo le pido a usted que escuche de nuevo, que vuelva a escuchar la primera parte y esta la segunda parte, para que usted mismo, amado pastor, refresque su conocimiento y lo enseñe a nuestros hermanos cristianos. Muchas gracias por haber estado dentro de la programación de Noticias del Fin. Mañana seguimos con el análisis escatológico. Que el Dios vivo y verdadero, el Eterno, les bendiga y les proteja en este tiempo.